Muy bien, y nos vamos a conectar ahora con el doctor Ricardo Velázquez, abogado constitucionalista, embajador de la paz. Ricardo Velázquez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho. Muy buenas noches, estimada doctora y amiga Mercedes Morocho, por esa gentileza siempre de invitarme a tu prestigioso programa y bueno, gustoso de poder dialogar y absolver aquellas preguntas que crean necesario. Doctor Velázquez, queremos preguntar desde el punto de estas nuevas idas y venidas sobre el planteamiento de una asamblea constituyente. ¿Qué le parece a usted? Bueno, en realidad es un tema que yo lo reflejaba y lo he expresado a través del título de algunos artículos que he publicado, ¿no? El gran dilema del Perú, una nueva constitución o una reforma constitucional. Y obviamente esto trae a colación al tema de la Asamblea Constituyente. Yo debo decir en rigor que cualquier cambio de la Constitución obviamente lo tiene que hacer un órgano constituyente, es decir, un poder constituyente, llámese Asamblea Constituyente, Convención Constituyente o Congreso Constituyente. Pero cuando se trata de la reforma de la Constitución, yo siempre he dicho las reformas son parciales. Las reformas por ningún motivo son totales. Entonces, lo que establece la Constitución al hablar de una reforma total, parcial y total, es una contradicción, porque una reforma total implica, obviamente, una nueva constitución y un órgano constituido, así tenga la condición de poder constituyente derivado, o dicho de otra manera, de poder constituyente reformador, no tiene capacidad para discutir una nueva constitución, o en palabras de la actual constitución, de hacer una reforma total de la constitución. Incluso tratándose de una reforma parcial, como lo que debe ser, ni siquiera se puede cambiar aquellas normas pétreas que en palabras de Germán Vidal Campos se llamaría normas estatuas, porque son intocables, como por ejemplo ¿Como el cuáles? régimen Para político, que lo entienda. el régimen político, Ya. que el nuestro es un Estado constitucional y democrático de derecho. El régimen económico, que es una economía social de mercado. No se puede hacer modificaciones sustanciales al catálogo de derechos, porque si modificas ese núcleo esencial que le da identidad a la Constitución, obviamente estás hablando de una nueva Constitución. Por más que sea parcial la reforma, hay situaciones en el cual no puedes cambiar determinadas normas, porque si cambias esas normas, así sean pocas, estarías cambiando la Constitución. Repito, por ejemplo, el régimen político, la forma de Estado y la forma de gobierno. Cuando hablo de régimen político, el actual régimen es un régimen político democrático constitucional. La forma de Estado es un Estado constitucional, social y democrático de derecho. La forma de gobierno es una república unitaria descentralizada. El sistema de gobierno es un sistema, yo diría, una mixtura entre un sistema presidencial y parlamentario, de tal forma que está prohibido cambiar ello, salvo que se cambie la Constitución. Y en este caso, el Congreso no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque es un poder constituido, un poder que depende de lo que establece la Constitución, porque un poder constituyente es el que constituye, el que da nacimiento a un Estado que en el aspecto formal sería una constitución, es decir, discutiendo y aprobando una constitución. Por eso es que los órganos constituyentes son órganos deliberantes y decisorios. Cuando discuten un nuevo pacto político-social, en otras palabras, lo que están es discutiendo una nueva constitución sobre el cual se va a arreglar, sobre el cual se va a conducir ese Estado, es decir, esa sociedad organizada bajo la forma de Estado. ¿Y qué contiene una constitución? Contiene los fines del Estado. ¿Qué más? La estructura del Estado. ¿Qué más? Los derechos y obligaciones de los ciudadanos. ¿Qué más? Las garantías constitucionales. ¿Qué más?
los mecanismos para reformar la Constitución, incluso el estado de excepción. Eso es lo que contiene cualquier constitución, digamos, de nuestra época. Obviamente, en rigor, tiene que ser una constitución con contenido democrático y además de origen democrático. Cuando decimos de origen democrático, significa, obviamente, que tiene que seguir un procedimiento para su discusión. Hay que elegir a los representantes que van a participar en ese órgano constituyente. ¿Y por qué democrático en su contenido? Debe respetar los derechos y libertades fundamentales, el principio de división y equilibrio de poderes, el pluralismo político e ideológico, la renovación periódica de las autoridades. De igual manera, tiene que existir control de la ciudadanía en los poderes y órganos públicos a nivel local, regional y nacional. Es decir, una constitución democrática no es solamente el que imponga la mayoría, porque eso es, yo diría, una tiranía de la mayoría. Hoy por hoy las constituciones democráticas tienen que ser consensuadas si quisiéramos que tenga un largo periodo de vigencia. ¿Por qué los gobiernos, quizás de izquierda, quieren estos cambios de constitución? Actualmente vemos que se continúa tratando de hacer este cambio total con esta asamblea constituyente. Para algunos, con análisis constitucional, dicen que se podría llegar a una republiqueta, ¿no? Por esta situación de pisar quizás los derechos fundamentales indicados en la Carta Magna. ¿Es así? ¿Podríamos llegar a este tema, a esta republiqueta que le dicen? Bueno, republiqueta en el sentido de que no estaríamos cumpliendo las exigencias mínimas para una república democrática, es decir, porque pueden haber repúblicas no democráticas, en el sentido de que hay pues una serie de exigencias institucionales y procedimentales. Y claro, cuando hacemos referencia a una republiqueta, estamos en el fondo diciendo, estamos hablando de una aparente república, de algo que no es, aunque lo tenga el nombre. Y obviamente, el discutir una nueva constitución no es un tema de capricho de un grupo, llámese de un grupo minoritario o mayoritario. Yo siempre he dicho, para discutir una constitución tiene que haber condiciones reales para ello. Por ejemplo, de que estamos hablando de una nueva asamblea constituyente para discutir una nueva constitución. Y para que se convoque una asamblea constituyente, en rigor se convoca para dar paso de un estado de facto o de una dictadura a un estado de jure o de derecho, es decir, a una democracia. De tal forma que la asamblea constituyente se convierte en una especie de puente hacia la transición democrática. Esa es una primera posibilidad. Una segunda posibilidad es que haya una crisis generalizada de carácter política, donde las instituciones y las autoridades hayan perdido credibilidad. Y frente a ello, los sectores políticos, a través de sus organizaciones, no les queda otro camino que consensuar. Es decir, hay una conciencia generalizada que no solamente está expresada en la población, en la ciudadanía, sino en la propia clase política, en los partidos y grupos políticos más representativos, que llegan al convencimiento de que no hay otra salida si no es de discutir un nuevo pacto político, de tal forma que se encuentra en la Asamblea Constituyente la oportunidad para salvar el régimen democrático constitucional, ¿no? Y siendo así, se recurre a ella para reformar la Constitución o acaso para discutir una nueva Constitución. Solo en esos dos casos, porque lo demás sería obviamente pensar ya en una dictadura y eso sería pernicioso. Entonces no se trata de que un grupo pida asamblea e imponga al otro grupo. Entonces tenga la seguridad que esa constitución no va a tener larga vigencia. ¿Por qué siempre recurrimos como ejemplo a la Constitución de Estados Unidos?
que es la primera constitución escrita del mundo, ¿no? Que es la Constitución de Filadelfia, de 1776. Porque precisamente a esa convención recurrieron los delegados de todos los estados, excolonias de Inglaterra, que se habían precisamente liberado, que se habían independizado del centro de poder monárquico de Inglaterra, y decidieron discutir un sistema político republicano y en consecuencia discutir una nueva constitución. Pero fue producto del consenso. Así es. Algo pero en este país, doctor Velázquez, aquí no existe en este país consenso, es lo que menos existe. Tolerancia es lo que menos existe. Aquí existe un divisionismo total en donde nadie puede hoy en día expresar ninguna idea porque si no te tildan de derecha, de izquierda. Entonces, ni siquiera en las redes sociales, en fin, el derecho a la opinión no existe en este país, lamentablemente. Y eso lo vemos incluso hasta el día de hoy en estas paralizaciones que ciudadanos que no tienen nada que ver son golpeados. Así es. Entonces, y además, ¿qué es lo que se debería de hacer? Yo creo que... Buena pregunta, ¿no? Yo creo que lo que se debe hacer es, primero, escuchar el sentir de la población, que es un sentir de molestia por lo que está ocurriendo, porque habiendo centrado sus expectativas en un nuevo gobierno, este no está respondiendo y no está a la altura de esa demanda ciudadana, y como tal hay una situación realmente complicada, de desazón, de incertidumbre, al grado de que hay sectores, obviamente, que tratan de aprovechar sacando o llevando agua para su molino. Lo que demuestra con ello es la falta de madurez política. Lo que demuestra con ello es el oportunismo evidente. Lo que demuestra con ello es que poco les interesa el país y la nación. Y siendo así, obviamente, lo que va a ocurrir probablemente es que finalmente la ciudadanía expresará su molestia y su rechazo, cuestionando obviamente a los poderes existentes y exigiendo probablemente una nueva elección, no sé si solamente presidencial o también parlamentaria. A esa situación nos están llevando. Ahora, pretender contra las cuerdas. Alturas, sí, pretender a estas alturas. Están llevando a la ciudadanía contra las cuerdas, ese es el tema. Ese es el tema, ese es el tema. Y eso demuestra que no hay, pues, una clase política del todo consciente de lo que está pasando y de su responsabilidad que tiene frente a la nación, frente al país. Y si ello ocurre, pues estamos pues frente a una situación de incertidumbre. ¿Qué hacer frente a ello? Yo pienso que todos los sectores democráticos, republicanos, deben sentarse, conversar y, bueno, tomar una decisión en pro del país, escuchando el sentir y el clamor de la población, porque ¿qué es lo que quiere la población en estos momentos? Que le resuelvan sus problemas, los problemas económicos, los problemas vinculados a la falta de trabajo, al alto costo de vida, a esta inflación que crece todos los días, ¿no? A los precios incontrolables que existen en estos momentos en los mercados. También requiere mayor seguridad ciudadana. Entonces, ¿a quién le corresponde ello? Obviamente al gobierno central. Entonces, el gobierno, ¿cuál es el rol que le toca jugar a un gobierno? El de gobernar, el de gestionar, el de ejecutar. ¿Y cuál es el rol de un poder legislativo? El de legislar y el de hacer control político. ¿Y cuál es el rol de la oposición? Hacer vigilancia, denunciar. El que está en la oposición, su rol es oponerse al gobierno. Así funcionan los sistemas democráticos.
y el gobierno de turno no debe molestarse por ello, más bien debe acoger aquellas demandas que son, digamos, razonables y como tal ponerse a trabajar. Porque si va a entrar al juego del conflicto permanente, obviamente se va a distraer en gobernar, es decir, se va a distraer, mejor dicho, en conflictos subalternos antes que hacer un gobierno eficiente. Y eso está ocurriendo. Entonces, no nos debe sorprender hacia dónde nos están conduciendo. Entonces, creo que es importante que la ciudadanía empiece a entender que es también un poder importante, que el ser ciudadano implica no solamente mirar desde los balcones, sino también ejercer una voz potente que observe lo que está pasando y que les diga a sus autoridades, basta, basta, hasta aquí no más. No pueden jugar... Una fiscalización, al fin y al cabo, ¿no? Una fiscalización, pero una también... fiscalización del voto que uno en buena fe otorgó a las autoridades. Así es. Una fiscalización, pero también una exigencia que hagan las cosas como deben ser, cada uno en su lugar. Y si no lo hacen, es legítimo también que la ciudadanía exija que se vayan, ¿no? Eso es lo que... Así funcionan los sistemas democráticos. Porque si un gobierno no gobierna, ¿qué es lo que tiene que hacer? O dejas, o te pones de lado para que otros gobiernen, o de verdad te pones a trabajar. Salvo que existe un tema de incompetencia. Y entonces no se puede esperar demasiado. ¿En quién está finalmente la decisión? En estos momentos, de los poderes existentes. Poder ejecutivo, legislativo, cada uno jugando su rol. Y si no, de la ciudadanía. De la ciudadanía no queda otra. Porque si vamos a ese ritmo y tenemos que esperar 5 años, ¿qué? ¿5 años de qué? De desgracia. 5 años de incompetencia, 100 meses, y el Perú está en una inflación imparable. ¿Qué más puede venir? Nuestras instituciones no están funcionando como debe ser. El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría. Es decir, la Contraloría. Entonces, hay en realidad un desgobierno. Entonces, el piloto automático del gobierno está latente. Ese piloto automático ya no está funcionando, no está funcionando. Ya dejó de funcionar. Sí, ya dejó de funcionar. Lo tenemos claro. Y estamos yendo hacia el abismo. Ojalá que tomen conciencia de lo que está pasando. Y si no, bueno, la ciudadanía está en todo el derecho de reclamar, de exigir cambios. Pero cambios, yo creo, en el cauce democrático, constitucional, en el marco de lo que por ahora establece la Constitución. Mientras no hay una nueva Constitución, no podemos decir o seguir a un caudillo a ojo cerrado, porque obviamente, al menos en este margen que tenemos de juego constitucional, tenemos libertades, tenemos derechos, tenemos instituciones que hay que salvarlos, no para que sigan enfermas, sino para sanarlas, para curarlas, para enmendar los errores que hasta ahora se han cometido, para potenciarlos. Y de esta manera el Perú pueda encontrar un rumbo hacia la mejora económica, productiva, pueda recuperarse, por ejemplo, de estos. Es terrible lo que está pasando con las mineras que están cerrando. Entonces, si es la fuente de recursos,
para sostener La más al Estado. importante del país. Y si no sabemos valorar y tener conciencia de eso, entonces, ¿a dónde nos están llevando? Es decir, que no tenemos que hacer nada. ¿Acaso el respeto a la institucionalidad democrática significa ingobernabilidad? Para nada, significa responsabilidad, pero una responsabilidad tendiente a gobernar de forma correcta y eficiente, incluso de forma ética. Y ahí hay un problema serio. Entonces, no es cualquier situación que estamos pasando. En los últimos 20 años, lamentablemente, estamos en una situación realmente complicada que nos debe llevar a una profunda reflexión, pero también a tomar decisiones importantes y serias en nuestro país. Doctor Ricardo Velázquez, hemos visto en las redes sociales esta publicidad sobre una ponencia que va a ser acerca del control de la constitucionalidad en el Perú. Nos están preguntando dónde va a ser. Muchas gracias por la pregunta, estimada Mercedes. Mira, esta conferencia que voy a dar se va a realizar en la ciudad de Ica, a raíz de una sesión que ¿Su tiene tierra natal? No, estudié en Ica, yo soy de San Martín, Tarapoto. Sí, sí. Y entonces se van a reunir ahí todos los decanos de los colegios de abogados del Perú. El anfitrión es el Colegio de Abogados de Ica, y me han invitado para dar una conferencia efectivamente sobre control de constitucionalidad en el Perú, y que va a ser también pasado por las redes, por Facebook, por YouTube y otras redes, ¿no? Esta actividad empieza mañana a las 6 de la tarde, de tal forma que yo estoy viajando mañana en la mañana para estar presente. Y bueno, todos quedan invitados, y es un tema realmente importante que tiene que ver con la coyuntura, que tiene que ver con el sistema de control, digamos, mixto o dual o paralelo que tiene el Perú, es decir, un sistema donde participa el Tribunal Constitucional, pero también participa el Poder Judicial. Un sistema que hay que explicarlo, que es interesante, yo diría, único en el mundo, aunque Ecuador también ya ha copiado este modelo, pero que nos ha servido, yo diría, para exportar a otros países. No es del todo perfecto, pero es interesante. Yo creo que en ese sentido, bueno, creo necesario que al menos la comunidad jurídica nacional y la población en general puedan participar de esta actividad en un tiempo tan delicado que vive el país, donde está en juego precisamente la defensa de la Constitución, porque cuando se habla de control constitucional, no estamos sino hablando de la defensa del orden constitucional y del principio de supremacía constitucional, para cuyo efecto hay modelos y sistemas, ¿no? Hay un sistema concentrado que se suele decir que es el modelo kelseniano, austriaco, expresado en la institución del Tribunal Constitucional, que concentra la capacidad para resolver conflictos normativos entre la Constitución y una norma legal, o el control difuso propiamente norteamericano, que da potestad a los jueces del Poder Judicial en cualquiera de sus instancias a resolver un conflicto entre la Constitución y una norma de menor jerarquía de forma incidental, ¿no? Paradójicamente, nuestro sistema, el sistema peruano de justicia y de control constitucional, tiene ambos. Es decir, es una especie de mixtura, solo que este control concentrado no está en el Poder Judicial, está en un órgano autónomo que es el Tribunal Constitucional. Y el control difuso no solamente está en el Poder Judicial, también lo aplica el Tribunal Constitucional a través de los llamados amparo contra normas legales. Es decir, es realmente interesante, y de esto vamos a hablar el día de mañana.
interesante. Doctor Velázquez, sobre esta elección de los miembros del TC, ¿usted que termine, que prospere? Claro, ha habido bastante controversia, lo hemos conversado con usted aquí en el programa, sobre que no ha sido una elección, digamos, la más idónea o transparente, ¿no? Según lo que se dice. ¿Usted cree que culmine este proceso? Yo lo veo realmente un poco complicado. No sé, la verdad no soy pitonizo, no soy adivino, pero según como se dan dando las cosas, según el pronunciamiento que están haciendo instituciones peruanas, incluso extranjeras, como la Fundación para el Debido Proceso, que es una institución veedora internacional cuya sede queda en Estados Unidos, ha emitido un documento que se llama Evaluando al Evaluador. Dice cómo entrevistó la Comisión Especial de Selección del Congreso Peruano a los candidatos y candidatas a ocupar las magistraturas vacantes en el Tribunal Constitucional del Perú. Es un documento que tiene 66 páginas. Es una radiografía de cómo se ha llevado el proceso. Y obviamente ahí, con datos concretos, están todas las irregularidades que ha cometido esta comisión especial, ¿no? Desde, por ejemplo, el tiempo que han dado algunos candidatos. A unos les dieron 1 hora y 40 minutos, a otros 40 minutos. A unos les preguntaban sobre temas estrictamente personales, a otros sobre temas constitucionales. El tener, por ejemplo, miembros de esa comisión, que su mayoría eran personas que no tenían una formación jurídica, ni mucho menos constitucional, ya hace ver, pues, que definitivamente las cosas no han sido llevadas según determinados criterios y parámetros. Es decir, el reglamento, o no se ha respetado el reglamento, y además no ha habido un protocolo, por ejemplo, de entrevistas, ¿no? Es decir, yo he escuchado a algunos miembros de la comisión decir, bueno, todo ha sido llevado de forma perfecta, ya que aquí al final hemos decidido por voto. No, es que hay cosas que no puedes decidir por votos. Tú no puedes decidir, por ejemplo, si la respuesta de un candidato es correcta o no por votos. Porque si es correcta simplemente. No puede ser un tema que tú puedes decir que ese está mal por un tema, porque la mayoría ha dicho que está mal. O sea, es un absurdo. ¿Qué es lo que tiene que primar ahí? Criterios de evaluación. Pero para que existan criterios de evaluación, los que hacen las preguntas o los que hacen las entrevistas tienen que ser entendidos en el tema, ¿no? Es como que un médico se presenta a trabajar, a la convocatoria, digamos, para un trabajo en una clínica, pues quien le va a entrevistar a esa persona, a ese médico, tiene que ser un entendido, ¿no? En esa materia. No le va a preguntar, pues, un economista, un contador, un abogado. Tiene que ser un médico. Son cuestiones elementales. Esas cosas han ocurrido. Y obviamente yo espero que el Pleno del Congreso no dé luz verde y tome en consideración no solamente este informe de este organismo, de esta fundación, sino también el pronunciamiento de más de 150 instituciones del Perú, entre sindicatos, entre ONGs, entre gremios que han firmado pidiendo y exigiendo al Congreso, al Pleno, que no permita estas arbitrariedades. No sabemos al final qué va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Eso dependerá de lo que determine el Pleno del Congreso. ¿Cuál es el ambiente? Es lamentable. No lo sabemos.
Ojalá Es lamentable que hemos estado el con... amor al país, Claro. y no prime los intereses particulares o partidarios, sino que prime otras cosas. Tanto tiempo hemos estado con estos tribunos, con mandatos vencidos, que la ciudadanía tenía la expectativa de que con este nuevo Congreso, este nuevo gobierno, pues de una vez tengamos un correcto Tribunal Constitucional debidamente conformado. Pero al parecer, según estas críticas, no lo estaría siendo así. Conversamos con un congresista parte de esta comisión el día de anoche y nos dijo que bueno, que según lo que nos manifiesta, que este proceso estaba siendo llevado de una manera óptima, pero existen las críticas, ¿no? Y yo creo que ante las críticas también hay que absolverlas porque estamos hablando de máximas autoridades en un tribunal constitucional donde no debería haber, claro, siempre van a haber ciertos personajes que van a decir algo sobre la elección, pero si es muy amplio, existe mucha gente que tiene dudas, ¿no? Y existen las evidencias, pues hay que verificar, porque no se trata tampoco de elegir al garrotazo o por amiguismo. Eso es lo más lamentable. Ya tenemos problemas en todas las instituciones del Estado, en Contraloría, ahora no vemos cosas serias, en el Ministerio Público, y vemos todo el tema de la corrupción para que de una vez el máximo intérprete de la Constitución no esté conformado conforme a derecho. Doctor Ricardo Velázquez, le deseamos toda la suerte como siempre en esta labor importante que realiza, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional. Usted es conferencista nacional e internacional y todo lo mejor pues en esa conferencia en la ciudad de Ica para el día de mañana. Muchísimas gracias, doctora Mercedes Morocho, y bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.